Hola a todos, ¿cómo están? Pues me da muchísimo gusto verlos, abrazarlos virtualmente, aunque sea de esa manera. Volvimos a este gran viaje de Sin Censura, donde voy a tener la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes, la audiencia, que los amo, los quiero, los adoro, que son personas súper importantes para mí y que a final de cuentas el volver a regresar, ahora sí que valga la redundancia, a estar en este espacio en Sin Censura 2 veces a la semana. Será muy grato, donde tocaremos temas importantes. Y bueno, pues ya saben, les repito, un abrazo a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Latinoamérica, a Europa, porque nos ven en todos lados. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto. Y bueno, este es el primer programa donde me han hecho ustedes muchísimas preguntas y voy a resolver este tema primero. Y es, ¿qué opinión y qué podemos analizar de cada uno de los, vamos a decir, personas de cada uno de los partidos o coaliciones que han levantado la mano para contender para la presidencia de 2024-2030 de México? Y bueno, pues voy a empezar por la primera porque me hace completamente sentido y porque eso es como yo veo que sería una perfecta continuación de la transformación, y es la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque en el sexenio del gran presidente Andrés Manuel López Obrador, con hechos y no con palabras, se demostró que sí se podía dar un gran espacio a las mujeres en equidad para participar en todos los ámbitos de la vida nacional. Mejor prueba es que es el sexenio con más gobernadoras, más alcaldesas, más secretarias, más mujeres trabajando en el aparato de gobierno y en muchos otros lados también en el ámbito privado. También podemos ver que se hizo historia donde la ministra presidente es mujer de la Suprema Corte. Y bueno, pues qué mejor para cerrar este histórico inicio de la transformación con broche de oro en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que tenga México la primera mujer presidente. ¿Y por qué ella en particular? Bueno, es doctora, experiencia académica vasta, experiencia total para gobernar demostrada y comprobada. Tanto ha sido secretaria como de gobierno, como ha sido de alguna manera alcaldesa, que todos lo sabemos, como jefa de gobierno, que viene siendo algo similar a un gobernador. Por ende, tiene todo el expertise, todas las bases, todas las tablas para poder finalmente administrar responsablemente los recursos públicos, para tener una disciplina fiscal en recaudación, para poder llevar a México a donde se tiene que seguir llevando y continuar, porque acuérdense que se pusieron los cimientos y ahora necesitamos pues levantar y consolidar todo este proyecto de transformación en base al proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador. Y eso vamos a tardar cerca de 30 años. ¿Por qué? Porque recuerden que venimos de una herencia donde hay cualquier cantidad de cosas que se necesitan corregir. Entonces, ¿por qué opino? Pues porque no podemos poner a un improvisado o improvisada. ¿Y por qué es tan importante pasar de uno de los, vamos a decir, partes del país más complicadas para gobernar, como es la Ciudad de México, por la cantidad de población, porque es el centro financiero del país, porque tiene cualquier cantidad de diversidad, porque tiene muchos retos? Entonces, si te demuestra a alguien que ya fue capaz de llevar una alcaldía, pero de llevar una secretaría, pero de llevar la Ciudad de México, pues sabes que orgánicamente está preparada para poder llevar el país y que no le va a quedar grande como a otros, que vamos a hablar más adelante, que están de alguna manera levantando la mano, pero que ahorita voy a explicar por qué no. Porque aquí no se trata de quien le cae bien a Edismol, o quien le cae regular a Edismol, o quien le cae mal a Edismol, o quien le cae mal a usted, o a aquel, o a aquella. Se trata de ser responsables como ciudadanos y realmente votar por esa persona que va a poder, junto con un gran equipo, conducir al mejor puerto a este país y por ende las vidas de todos nosotros, de nuestras familias
y en general de todo mexicano dentro y fuera del territorio. Y eso es muy importante porque creo que cuando escuchamos opiniones de los demás, empiezan como a discutir, no, yo por esto, no, yo por esto, y cuando les preguntas, oye, a ver, dame tus argumentos, resulta que no los hay es porque me cae bien, porque se me hace guapo, porque se me hace lindo, porque se me hace linda, porque es amiga de un primo mío. No, señores, eso no es el país. Si seguimos votando así, tendríamos presidentes solamente porque nos gustó su copete o porque nos cayó bien su esposa o porque éramos fans de la esposa o porque hablaba chistoso. No, proyecto de nación. Si se fijan, nuestro presidente tuvo a bien presentar un libro donde hablaba del proyecto alternativo de nación, entre muchos libros más. Y ahí te explicaba, y aparte con todo su poder de comunicación que siempre ha tenido, qué quería hacer por el país y cómo le iba a hacer. Y casualmente yo creo que por eso le ha salido tan bien, hasta corregido y aumentado, porque cuando él hizo su proyecto de nación, júrenlo que si se lo preguntan en una entrevista, les va a decir, pues yo nunca pensé que me iba a caer una pandemia. Pues esos ya son daños directos y pues hasta laterales y colaterales y de todo tipo. Entonces también ahí habla de la capacidad de respuesta ante la adversidad. Y también tienes que verlo cuando alguien ya gobierna en una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, donde tienes miles de broncas todos los días, pues tienes ya una estructura de capacidad de respuesta ante las broncas, ante la adversidad, ante las diferencias que puedes tener a veces con otras naciones, sean comerciales, sean de seguridad. Entonces sí necesitamos a alguien que tenga ese expertise y que ya lo haya demostrado. No alguien que nos venga a platicar un choro mareador y que cuando le dices, enséñame tus cartas credenciales de experiencia aparte de tus profesionales. No, pues no tengo, pero yo quiero ser. Pues está más difícil porque de aquí a que le agarres la onda al gobierno, de aquí a que le tomes la onda, cómo tienes que corregir lo que haya que corregir, cómo tienes que aumentar lo que haya que aumentar, cómo tienes que ponerte de acuerdo, cómo tienes que poner a cada una de las personas de tu gabinete y ver cuál va a ser el modus de trabajo. Pues todo eso se pierden a veces 2 años. Imagínense qué maravilla el agarrar y terminar el gran sexenio de Andrés Manuel López Obrador y inmediatamente desde el primer día ponerse a trabajar sin tener que pasar 2 años en lo que se vuelve a reordenar el elefante blanco como cuando cambia con la alternancia. Por eso es que yo quisiera comunicarles que es tan importante tomar responsabilidad sobre quién vamos a votar. Porque si no lo hacemos, estamos corriendo un riesgo de poner al país a perder 2 años de acoplamiento y luego si no se acoplan o algo sucede o es un gobierno improvisado, pues igual y perder un sexenio. Y miren, es increíble lo que hizo este presidente. Le cayó pandemia, le cae guerra, le cae crisis inflacionaria global, le cae crisis de escasez alimentaria, le cae crisis energética. Y el señor tiene récord en recaudación porque hizo una estrategia y lo hizo tan bien que fue sin subir impuestos, solo cobrando lo que tenía que cobrarle a los que no les cobraban. B, récord después de pandemia, que en todo el mundo se perdieron los empleos, de generación y de número de registrados ante el IMSS de empleados o empleos formales. Récord de inversión extranjera directa después de una pandemia. Récord de haber tenido apreciación en el peso después de décadas de puras devaluaciones. Récord comparado con otras naciones, hasta de las más importantes, de con todo y una pandemia, no haber endeudado al país como Estados Unidos, que está al 120% de su PIB endeudado, Canadá, que está al 113%, la Comunidad Europea, que está endeudadísima más no poder, y aquí el 49% versus el PIB. ¿Qué más es importante al mencionar con esto el 49%? Que el presidente fue responsable, pero usó bien los recursos. Porque mientras que en Estados Unidos imprimieron trillones de dólares e hicieron una bomba inflacionaria y una crisis producida por ellos, que ya más en otros programas explicaré, aquí don Andrés Manuel López Obrador resulta que
tiene 49% de deuda versus el PIB y récord en programas de bienestar social, en programas sociales. ¿Por qué Estados Unidos hizo programas de bienestar social y se endeudó 120%? ¿Y por qué Andrés Manuel López Obrador tiene récord en poder haber apoyado a la gente que más necesitaba, pero al mismo tiempo controló su deuda? Por una excelente administración, una excelente política de austeridad y una excelente disciplina en el tema de la recaudación hacia los que no les pagaban o pagaban poco y tenían que pagar lo justo y sin subir impuestos. Y auméntenle megaproyectos récord que en los últimos 30 años no se habían hecho y que aquí con pandemia y con todo lo que acabo de mencionar se están haciendo, y con 49% de deuda total país versus su PIB. Estados Unidos, 120% de deuda total versus su PIB. Ustedes díganme si no es un fregonazo él y su gabinete económico y todo el gabinete en general, porque también otros, como el turismo, participan en la generación de recibir, obviamente, visitantes y por ende dinero. Un Dream Team, así lo digo, un equipo de sueño, un gabinete ¿cómo les explico? De 10, de oro, de platino, de verdaderamente con hechos y con indicadores y con variables como las que estoy mencionando, sobresaliente. Y por supuesto que un líder que después de todo lo que le aventaron y todo lo que lo denigraban y descalificaban y le buscaban hasta abajo y le buscaban si sucios los zapatos y los pantalones, miren, más vale traer sucios los pantalones pero bien puestos los pantalones que traerlos bien limpios y a final de cuentas tener toda la conciencia y las acciones puercas. Así que logramos en México conseguir un gran presidente. Ahora tiene que haber una gran continuación. Y esa es la razón por la cual para mí Claudia Sheinbaum tiene todas las tablas y todo para poder darle continuación, porque aparte les voy a decir otra cosa que deben de analizar. Claudia nunca se ha ido del movimiento, ni en las buenas, ni en las malas, ni en las regulares, siempre se quedó ahí. No ha sido una chapulina de ningún lado. Y eso tiene muchísimo que ver, porque eso habla de lealtad al proyecto, lealtad al movimiento y también lealtad a Andrés Manuel López Obrador, y eso significa que no lo va a traicionar en la continuación de su transformación, de su proyecto de transformación. Y eso también cuenta mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque si cuando Andrés Manuel López Obrador empezó, Claudia estaba ahí y nunca lo abandonó, así tuvo momentos en los cuales tuvo temas muy, pues, ¿cómo les podría yo decir? Difíciles, donde le hicieron trampa en las elecciones, donde no, a final de cuentas no lo dejaron pasar a la presidencia, donde lo bloqueaban, donde buscaban de qué manera no tuviera una participación activa, y Claudia ahí estuvo. Nunca se pasó a otro partido, nunca se fue a otro lado, nunca nada, se mantuvo. Y la lealtad, señores, en esta vida cuenta muchísimo, porque la misma lealtad que se ve en esto que estoy explicando es la misma lealtad que va a tener y patriotismo hacia el país. O sea, es alguien que se mantiene en las buenas, en las malas y en las regulares y no abandona el barco. Así como nuestro presidente no abandonó el barco con pandemia, con guerra, con crisis de inflación global, con crisis alimentaria y crisis energética. Todo lo contrario, tomó el toro por los cuernos y tampoco abandonó el barco cada vez que lo bloquean por no tener esa mayoría completa en el Congreso, que también ahí va el mensaje. Por favor, señores, si vamos a votar por un partido por el que nosotros, a final de cuentas, que es la transformación, tiene que ser con carro completo. No se vale que no le demos la mayoría en el Congreso, porque por eso es que no podemos reformar el aparato judicial ni en la Constitución, no podemos hacer reformas energéticas, no podemos hacer nada, o muchas cosas no podemos hacer, porque decir nada, pues, es un exceso.
pero estamos limitados porque no tenemos esa mayoría que necesitamos, que nos deja todo. Y si queremos realmente consolidar un cambio constitucional en el aparato judicial, en el aparato de seguridad, en el aparato, en el tema energético, en el tema educativo, pues necesitamos esto. Así que, ojo, si van ustedes a cruzar su boleta, deben de hacerlo acompañado Congreso, municipios, gubernaturas y presidencia, para asegurar que ahora sí no va a haber quien bloquee la transformación total, como ha sido en esta primera etapa, que avanzamos muchísimo. Ha sido un genio, como ya expliqué. Pero imagínense ahora con la mayoría en el Congreso, con las alcaldías, no, bueno, pues se puede hacer todo lo que de alguna manera ha sido muy dificultoso consolidar y que ha habido cosas que nos han echado para atrás. ¿Por qué? Porque no se cuenta con esa mayoría. ¿Ok? Así que eso también que quede muy, muy importante y muy claro. Bueno, ahora nos vamos con Adán Augusto, porque para mí sería el segundo buen postor para poder finalmente liderar este país. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué digo el segundo? Porque a mí me encantaría esta fórmula. Claudia Sheinbaum en el 2024 a 2030 con Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, que no se mueva, porque aparte por eso es como les digo, en vez de perder 2 años, cambio de estafeta inmediato en el gobierno y con los que han funcionado muy bien en el gabinete, no los muevo. O sea, yo no movería a economía, yo no movería a turismo, ya somos el segundo país que más visitantes recibe en el mundo. Yo no movería para nada la parte de gobernación, no movería casi a nadie, o sea, muy poco a lo mejor, algunas cosas que podrían mejorar, pero realmente sería increíble que Claudia pudiera mantener ese gabinete y aparte ahí sería otro ejemplo histórico de transformación. ¿Cómo cambia un gobierno, pero mantienen el equipo de todos los que sí funcionaron y hicieron un gran trabajo? Entonces, Adán Augusto, ¿por qué sí? Porque tiene experiencia para gobernar, ya gobernó Estado, Tabasco, porque ya tiene experiencia también en la parte de la administración pública y el servicio público en el tema de secretarías con la Secretaría de Gobernación, porque ha sido alguien que ha estado toda su vida en temas de este tipo en el orden público y político, y porque tiene mucho expertise, porque es alguien leal al proyecto, porque es alguien leal completamente también a Andrés Manuel López Obrador, es leal al movimiento de la transformación, es alguien que se le nota igual que a Claudia, que es gente que le gusta abrazar a la gente, que no lo hace para salir en la tele o como pose, se le nota luego cuando agarra y sale y toca la guitarra y donde sea que agarra a alguien o canta. No sé, es alguien natural y a mí me fascina la gente natural porque normalmente la gente que no te quiere engañar, ¿no? Entonces, tiene experiencia profesional, es leal, es patriota, ha defendido con mucha inteligencia el plan B, la energética, o sea, es un hombre que sí, la neta sí, y a mí me encantaría que una vez que termina el sexenio, si fuese Claudia, entonces quedara Adán Augusto para 2030-2036. Ese sería el sueño dorado porque sé que viviríamos 12 años después de esta gran sexenio de transformación, tranquilos y con un país pum, 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 arribotota, porque no tendría que haber esquemas de transición y porque todo fluiría de una manera muy patriótico, leal, reformado y transformado. Y bueno, el tercero para mí, y voy en ese orden, o sea, es como yo escogería, es Marcelo Ebrard. ¿Por qué Marcelo Ebrard tiene un poco menos de puntos en mi análisis? Porque sí ha sido alguien que ha chapulineado, honestamente. Pero ¿por qué también tiene muchos buenos puntos? Porque es un hombre que ha demostrado ser un fregón en su administración, tanto en la parte de la Ciudad de México, como también ya tiene experiencia en gobierno, tanto en relaciones exteriores, mis respetos, o sea, el hombre se la ha fletado y se ha amarrado los pantalones y ha defendido al país patrióticamente y se ve que le encanta el movimiento de transformación. Me preocupa un poco que también tiene esta parte derechoso a veces, y sí lo digo abiertamente, es una de mis cosas que se me quedan. No me gustaría regresar al tipo de administraciones de las pasadas.
me gustaría que fueran con este mindset, porque ya vimos los resultados con todo y una pandemia, con la guerra, con la crisis inflacionaria. O sea, para muestra basta un botón. Ya vimos que en vacas flacas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado los mejores números macroeconómicos en el país, con todo y el peor escenario mundial. Y los que tenían vacas gordas y recibían de todo, nada más endeudaban más al país, devaluaban la moneda, despilfarraban todo el dinero, no había los suficientes programas sociales, votaban en contra de los programas sociales, no les gustaba invertir en infraestructura más que para dejar a la mitad las obras y llevarse la lana, etc, 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 etc. No había récord de recaudaciones, luego las reservas se bajaban, no había una buena política monetaria en Banxico, que eso también tiene su honor Banxico, porque han hecho un gran trabajo el Banco de México en este sexenio, y mis respetos, porque también tienen crédito por ello, tanto por el nivel de reservas como por la parte de la política monetaria, para tener una buena solidez en el peso, por supuesto, junto con todo lo que ya expliqué del presidente y de su gabinete. Entonces, Marcelo también tiene sus muchos pros. Y bueno, lo único que no tiene es que esto es como un esquema de palomitas. O sea, cuando acabe mi programa, háganse unos cuadritos con el nombre de cada uno. Palomen. Y van a ver cómo poco a poco pues, se van bajando las palomitas. No hay cosas que no cubre. Ya expliqué lo de la chapulineada, ya expliqué. Pero, sin duda, no se le puede quitar el crédito que ha sido un excelente funcionario. Porque eso no se le puede quitar a Marcelo. Como a ninguno de los otros dos que yo he mencionado. Bueno, ahora vamos con Noroña. Un gran patriota que ha defendido con uñas y dientes la verdad histórica y que ha defendido día tras día, año con año, que le ha tocado participar en las cámaras a este país y que ha señalado todos los abusos sin ningún miedo a nada. Fue el que se le enfrentó a García Luna, fue el que le dijo en su tiempo en funciones santo y seña, y hay que reconocérselo, porque así fue como lo hizo y porque no se le pueden borrar ese tipo de cosas, porque ha sido un hombre que se ha mantenido, se ha mantenido en el movimiento, que no es traicionero, que dice a veces lo que piensa o la mayoría de las veces, y a veces hay gente que no le gusta, pero esa es su personalidad. ¿Por qué creo que no está listo para gobernar el país? Para que vean que todos con argumentos conmigo, nunca es bajo contentillo. No ha estado en un puesto de gobernar. O sea, no ha sido gobernador, no ha sido alcalde, no ha sido presidente municipal, no tiene experiencia en gobernar como tal y le falta esa parte para poder completar ese currículum y después saltar a la grande liga y entender mucho tema de la administración, de un estado, de un municipio, de una alcaldía, de una ciudad, y tampoco ha sido secretario. Entonces no tiene esas dos partes, pero sí tiene una muy buena que también de alguna manera pues los otros han podido tener. Tiene la Cámara de Diputados, que ha sido excelente diputado, tiene toda esa expertise legislativo, tiene todo ese expertise también a nivel calle, porque sinceramente sí, es un hombre que ha logrado siempre salir, que ha logrado siempre hablar con el pueblo, con la gente, y cuando digo el pueblo somos todos, y que tiene ese gran poder como de comunicación y de interacción, aunque a veces haya gente que se le vaya encima. Y creo que otra cosa que me encantaría que Noroña pudiera lograr para eventualmente ser presidente de este país, porque no es que está descartado, no es su momento, por lo que estoy explicando, es que participara en el siguiente gobierno en una secretaría, o que se fuera para alcalde, para presidente municipal o para gobernador, para que realmente le empezara a agarrar esa parte que le falta en su currículum. Y lo digo muy claramente. Y con eso va a completar también las formas, porque otra de las cosas que yo he invitado y que te digo, yo a final de cuentas les digo a ustedes, a mí es un señor que me quitó el sombrero de mil maneras, es un patriota. Estoy hablando de objetivamente pros y contras y por qué sí, porque ahorita no, que un ahorita no significa es nunca no.
Ahorita no, porque también creo que necesita moderar un poco sus formas, porque al llegar a la presidencia no puedes tú tener ese tipo de formas agresivas que a veces le salen, porque le causarían realmente a veces por impulsos problemas al país y no vale la pena ser impulsivos, hay que ser mesurados. Yo trabajaría en eso con él, porque de ahí en fuera podría ser un gran presidente eventualmente en algunos años, ¿por qué no? Y bueno, después, hablando de este grupo y que voy a ser muy corto en la persona que sigue, es Monreal. Monreal para mí no tiene ni siquiera un 1% de credibilidad para ser presidente. Él demostró, pues, él tendrá sus razones, yo no estoy para juzgarlo, esto es un tema y un trabajo de análisis profesional y no se trata aquí de temas personales con nadie, porque pues mis respetos para todos y siempre lo digo, pero aquí hablamos de desempeño porque está en juego la presidencia del país y el futuro y el presente de nosotros, de nuestras familias y de las demás generaciones. Así que esto no se toma juego y esto no es por contentillo. Él pues finalmente no ha sido leal, ha sido muy doble discurso, ha sido muy doble moral. A mí sí se me hace que pues que abusó un poco de la amistad y del respeto que le debía de tener al presidente, y es increíble cómo se juntaban a desayunar al principio y cómo él poco a poco fue ganando un terreno equívoco y casi quiso poner una pistola contra la pared, o soy yo el presidente próximo o nada, o a mí me designan como candidato único casi o nada, o a mí me ponen o nada, yo ya me lo gané, yo soy fundador, yo soy esto, y no, por ahí no va la cosa. La verdad es que en el movimiento, yo he platicado con muchísima gente del movimiento de transformación, estamos completamente decepcionados del proceder del señor Monreal. Yo creo que tiene que hacer una corrección, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, hay que tener valores y convicciones y hay que saber cuándo es tu tiempo y cuándo no es tu tiempo. Y esto no es a contentillo o tratando de hacer como canjes. Yo entiendo que en la política se manejan muchas cosas, pero no puedes canjear tu lealtad y tu mesura a cambio de una candidatura. Y yo creo que eso ha sido un poco lo que ha... Ahí me salió en rima, ¿eh? Miren qué bonito. No puedes canjear tu mesura y tu cordura a cambio de una candidatura. No puedes cambiar tu lealtad, cordura y mesura a cambio de una candidatura. Porque eso es no tener convicciones y no estar con el movimiento. Estoy contigo mientras me convenga y tenga algo a cambio. No estoy contigo, así haya sido fundador, si ya no me conviene o no me estás dando a mí el lugar que no me he ganado, porque a final de cuentas la presidencia se gana con el voto del pueblo, y si el pueblo no te quiere, no te ganas la presidencia, y si el pueblo no acepta, no te ganas la presidencia, y si dentro de tu mismo movimiento ya eres repudiado, pues menos te ganas la presidencia. Olvídate tú ya. O sea, imagínate, aquí te tenías que ganar al pueblo, pues a la mayoría. Y tú empezaste por perder hasta los que estaban en tu mismo movimiento con tus acciones. Entonces, pues la verdad es que no tienes alguna oportunidad. Yo no dudo que no te puedas reivindicar, que no se pudiera reivindicar Monreal, obviamente sabiendo que no va a ser presidente en este 24, eso se los aseguro, se los firmo, y yo estoy dispuesto a decirles que tan estoy seguro que Monreal no va a ser presidente en el 2024, que si llegase a ser, suponiendo si conceder, porque eso no va a existir, no hay manera, no hay forma, porque aritméticamente, en probabilidad estadística y de ninguna manera se puede, yo me retiraría completamente de la vida pública. Así se los reto, de que sé que por ahí no va la cosa. Y bueno, él perdió la oportunidad, pero podría a lo mejor ser diputado, a lo mejor podría tener alguna secretaría, yo no sé. ¿Por qué? Porque pues, se podría reivindicar en el movimiento. Finalmente tiene mucho tiempo en el movimiento, pero sí quemó el cartucho equivocamente en el tema de a fuerzas querer ser presidente. Eso es un error, es un gravísimo error. ¿Cómo él procedió? Yo creo que no midió. Yo muchas veces le di signos de alerta.
por ahí no te vayas, ya la estás regando, ya te estás pegando mucho hacia el otro lado, estás de alguna manera mandándole un mensaje a toda la gente del movimiento equívoco, estás haciendo hasta pensar que te vas a pasar, o sea, no, muy mal, muy, muy mal. Creo que tiene que recular 3 pasos para atrás y volver a decir, yo soy del movimiento, pertenezco al movimiento y nada que voy a estar jijijijajaja con otra cosa y voy a reivindicarme para poder continuar mi carrera política y eventualmente algún día poder llegar a ser presidente, pero con el cariño y el amor del pueblo bien ganado y no con temas como los que se fueron dando. Y lo digo con toda honestidad y de corazón y sin ningún tipo de tema. Él es muy analítico y le gusta mucho el diálogo. Entonces yo sé que él va a entender muy bien esta lectura que yo estoy dando y si se pone y se quita todo el ego y todo lo demás y dice, yo voy a escuchar a este cuate y voy a ver qué tiene que decirme, quizás diga, híjole, pues sí la regué, sí le he regado, sí estiré demasiado la liga y pues ahora tengo que ver de qué manera hago que otra vez la liga tome su lugar porque si la sigo estirando se va a romper. Y bueno, Lili Telles, señores, Lili Telles no tiene una oportunidad en el sentido de inteligencia poblacional, ciudadana, de que alguien en su sano juicio votará por ella. A ver, sugirió y está por escrito que si ella llegaba a la presidencia, poner a Genaro García Luna de secretario de Seguridad o de Gobernación, tengo entendido. ¡Qué locura! ¿Qué cosa? ¿Cómo vas a poner a un delincuente? Y eso no crean que lo dijo hace 2 años, ¿eh? Ese tuit está escrito recientemente. Lo pueden revisar. Lili Telles nunca ha sido alcaldesa, presidenta municipal, secretaria de algún de estado, no ha sido secretaria de gobierno, no ha sido gobernadora, no ha sido jefa de la Ciudad de México, jefa de gobierno, no ha sido ¿qué? A ella la trasladaron de un foro donde repetía lo que le decían en el apuntador y en el prompter a una tribuna para gritarle en la santa tribuna que debería de ser respetada como es el Senado a sus compañeros senadores, perros, croqueteros, morenacos y quién sabe qué tanta cosa, y luego decirle y burlarse del pueblo de México diciéndoles gordos y burlándose de su compañera, que aparte mujer senadora, por tener un peso y una complexión distinta a la de ella. Ustedes tendrían a una jefa de este estado, mandataria, presidente, que se burla del 70 y pico por ciento de la población por tener sobrepeso. Ustedes tendrían a alguien que hace elitismo y clasismo todos los días como ella lo ha manifestado, perros, croqueteros, morenacos, gordos, obesos y todo como lo ha hecho. De verdad, ustedes pondrían a una presidente que sugiere por escrito que pondría al mayor buleador de este país, que se ha burlado de niños quemados, que se ha burlado de las mujeres, del color de piel de ellas, de la complexión de ellas, lo pondrían de director de la CONAPRED, como ella sugirió, porque ella sugirió eso, poner a Chumel Torres si ella llegaba al gobierno, de director de la CONAPRED. Ustedes nada más imagínense, qué miedo. Ustedes pondrían a alguien que sale en un video diciendo cualquier cantidad de cosas de doña Margarita Zavala y luego escribirle un tuit a Felipe y a doña Margarita diciéndoles que los respeta y que los quiere y que los adora. Usted que votaría por alguien que salió en su candidatura cuando todavía iba por Morena en Sonora a decir que el PRI y el PAN habían hecho cosas horribles y a tirarles y esto y el otro y decir 1000 cosas, pero santo y seña, y luego haberse pasado ahí de lo que tanto se quejaba. O sea, ¿dónde queda la congruencia? Y ustedes me podrían decir, oye, Eddie, pero pues era el único camino porque se salió de Morena. No, señores, ahí tienen un Germán Martínez. Lili Telles se pudo haber quedado en el Senado y pudo haber sido senador independiente para justamente no regresar a lo que tanto se había quejado y de lo que tanto había dicho que habían hecho tanto mal al país, pero prefirió montarse en el camión del poder e irse
a un partido y no ser senadora independiente. Aunque así estuviera lleno de videos donde ella se la pasaba destruyendo al PRI y al PAN. Si hubiese sido congruente, hubiera hecho lo que hizo Germán Martínez. ¿Ok? Me salgo, me voy de senador independiente. Hay senadores independientes. Se vale ya no quererte subir a un partido. Se vale. Pero lo otro es una hipocresía. Así que ustedes díganme que sin carrera política, sin expertise político, sin expertise en puestos de gobierno, en puestos de administración pública, sin ningún tipo de congruencia, ustedes, y agraviando a todo el pueblo de México, ustedes votarían por alguien así. Pues habría que estar loco, habría que estar demente, porque nos llevaría finalmente a ella a ser un títere de los otros y a fregar este país. Así que por ende, pues lo veo muy, muy, muy fuera de cualquier tema de mexicano patriota consciente de por quién votar, que se pudiera dar un voto por ella. Realmente es impresentable en temas de querer ser. Ella sí, para que vean, jamás, jamás. Hasta sus compañeros de su mismo gremio, bueno, Riva Palacio, lo que dijo el otro día de ella, y todo lo que todo el mundo se burla de ella, lo que salió Ángel Verdugo a decirle, ya bájese de ahí, señora Lili, usted no tiene nada que estar ahí haciendo ahí, usted no tiene experiencia, usted ya se la está tomando muy en serio, nada más están jugando con usted, ya bájese de ahí, va a quedar peor, va a quedar en el peor ridículo, porque aparte honestamente yo no veo que la coalición ponga una persona así a representarlo, sería como verdaderamente pues ya enterrarse, pero 10 metros bajo tierra, por todo lo que estoy explicando, vuelvo a repetir, es que nada es personal, o sea, yo a la señora, si me la encuentro, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque personalmente no hay issue, pero aquí estamos buscando al líder de un país. No estamos buscando el contentillo personal de alguien, estamos buscando que le vaya bien al colectivo. No podemos ser tan egoístas de, porque me cae bien, porque está papá, porque no sé qué, porque no, porque entonces somos unos irresponsables como ciudadanos. Es momento de quitarnos todos nuestros gustos personales y hacer un análisis profundo y luego pasar a ver qué propone cada uno. Pero para eso primero hay que analizar si tienen el expertise o no lo tienen, si tienen la experiencia, si han demostrado ser patriotas, leales, si tienen valores, si no los tienen. Y ya después nos vamos al proyecto de nación. Enrique de la Madrid. Bueno, a mí me parece que hablando profesionalmente tiene muchísimas tablas, es un cuate estudiado, pero que me ha dejado completamente decepcionado con sus declaraciones. Su proyecto de Adopta un Mexicano, estudienselo, da vergüenza, casi como, o sea, ¿de dónde se lo sacó? Ni siquiera su programa podría funcionar. Les hago esta pregunta y yo les vuelvo a repetir aritméticamente. ¿Cuántos pobres, millones de pobres hay en este país? Él propone Adopta un Mexicano, o sea, que la gente que tiene de clase media alta, pueda adoptar un mexicano. ¿Cómo le harían para que ese programa funcione si hay 10, vamos a decirlo para que lo entienda todo el mundo coloquialmente, 10 personas en pobreza y solamente hay 2 que pudiesen adoptar? ¿Cómo cubrimos el otro 80%? Tache. No lo pensó, lo escupió y para mí es un tache, porque su proyecto habla de propagandista, pero no de realista. Y aquí tenemos que dar proyectos de nación realistas, no propagandista. Y la otra, que se puso a defender importar transgénicos e importar el gilfosfato, cuando está demostrado, hasta el doctor Héctor Frisby me escribió el otro día que yo lo cité en el tweet y me puso, efectivamente, Eddie, y aquí te dejo todo lo que produce de cáncer los transgénicos y el gilfosfato. Y este señor, con tal de seguir obteniendo lana, o sea, Enrique de la Madrid, en el sentido de defender el capitalismo, que se mueran todos los mexicanos, que les dé cáncer, mientras que López Obrador está diciendo, yo no, por defender la lana que podría entrar por eso al país, voy a acabar generando una epidemia mayor de cáncer en este país. Yo sí soy responsable con las vidas de pues de mi pueblo y de mis compatriotas. Entonces, por eso automáticamente quedó descartado. Ni siquiera le cargo
lo de su papá, porque a mí no se me hace justo que tú le cargues lo que pudo haber hecho tu papá a un hijo, ¿no? O sea, yo creo que no va por ahí. Entonces, pues realmente no le veo. Santiago Krill, pues sí, efectivamente, Santiago Krill tiene experiencia en gobernar, estuvo en la Secretaría de Gobernación, ha estado muchísimo en las cámaras, pero hay un punto por el cual, y se lo digo a Santiago, os acabo de mencionar hoy, aunque va a pasar este programa un poco después, pues alguien que yo toda la vida voy a amar y voy a querer, que murió de cáncer, y es Edith González. Hoy la mencioné, la amo y la adoro. Entiendo que a lo mejor dicen, ¿y cuál es la correlación? Bueno, pues hay una correlación. Amo y adoro a Edith, amo y adoro a la hija de Edith, en el sentido de que yo vi y fui testigo de lo mucho que Edith la ama, la quiere a su hija, porque para mí está en presente. La gente se va en físico, no se va en alma. Y bueno, pues tuvieron un vínculo y de ahí salió una hermosa niña, Constanza, y por eso digo, hermoso, porque para mí eso me cuesta trabajo, porque por un lado yo veo a Constanza y es como Eddie, o sea, y es como mucho cariño y mucho amor, pero siendo realistas, vuelvo al punto, aquí es donde entra mi congruencia, estamos hablando profesionalmente como ciudadanos de a quién vamos a escoger y quién puede llevar mejor este país. Entonces dejamos nuestros amores y nos concentramos realmente en el que sí le puede dar honores al país. Y bueno, nunca ha ganado una elección popular Santiago Krill. Todas las veces que ha sido contendiente ha perdido. ¿Qué habla de eso? Que no tiene buen empatía con el pueblo. Y cuando hablo con el pueblo es el pueblo, todos. Porque una elección se gana por mayoría. Entonces, para mí sería como muy arriesgado, esa es la palabra, que la coalición opositora lo escogiera. No porque no tuviera capacidad de poder gestionar, obviamente su capacidad, pero con los estilos de ese gremio y de ese partido, que no comulgamos los que queremos de alguna manera equidad de oportunidad, que realmente se genere bienestar colectivo y que no sea un tema sectorial como a la vieja usanza. Pero bueno, el hombre ha sido secretario de Gobernación, ha estado en las cámaras, pero nunca ha ganado una elección popular. Por ende, se estarían ellos mismos tirando al precipicio. Hay tantos otros exponentes que sí han demostrado en esa coalición PAN, PRI, PRD, que sí han demostrado que pueden ganar votos por una elección popular. Porque les voy a decir una cosa, definitivamente no van a ganar la presidencia, la va a ganar el Proyecto de Transformación, no la va a ganar la oposición. Pero si ponen a alguien más presentable, más asegurado a tener poquitos más votos, pues ganan un pedacito del pastel, del poco pedacito que les va a quedar, porque pues ya vimos nada más que ahorita ya 70% está gobernado por la transformación, y hablo de gubernaturas, y pues que cada vez se gana más y que en el 2024 pues también vamos por la mayoría de la Cámara y todo lo demás. Pero bueno, de poner a uno que sabes que no gana en voto popular a poner a alguien que por lo menos te va a rescatar algunos votos, porque es un hecho que hay un porcentaje de conservadores en este país y que sí van a votar por esa alternativa, pero que si les ponen a alguien que definitivamente no les late, pues tampoco lo van a hacer igual y ni salen a votar. Entonces, ojo con eso. Luego, el que se acaba de destapar, Gustavo de Hoyos. Miren, Gustavo de Hoyos viene de la iniciativa privada. Gustavo de Hoyos sí efectivamente viene de la ciudadanía. El tema es que no le entiende ni pío a este tema de qué es lo que México necesita para continuar una transformación. ¿Y por qué me lo demostró? Pues por esas ideas pachecas que sacó de vamos a tumbar todos los muros y Estados Unidos y México va a ser solo uno. Y vamos a agarrar la estrategia del Salvador y vamos a meter a todos a la cárcel, a todos los delincuentes, de un día para otro, casi, casi, y ya no va a haber más muertos ni delincuencia en este país. Señor Gustavo de Hoyos, ¿sabe por qué yo nunca votaría por usted? Porque
no se vale el juego propagandista. Usted no puede hacer lo que hizo El Salvador en México. En México no tenemos 10 millones de habitantes, señor. Y por ende no tenemos esa cantidad porcentual de delincuentes sobre una población de 10, 12 millones de habitantes. Sí está consciente que somos más de 130 millones de habitantes, ¿verdad? Sí está usted consciente de ello, ¿verdad? ¿O no? Bueno, señor Gustavo, dígame usted, con la estructura de crimen organizado que hay en este país, que tienen armas como si fueran del ejército del país más poderoso, que no las tienen los maras de El Salvador, con células criminales que han podido lograr meter droga a Estados Unidos y a los demás países del mundo. La cantidad de delincuentes que tenemos aquí versus la cantidad que tienen en El Salvador. ¿Cuánto tiempo se tardaría usted solamente para construir todas esas cárceles de alta seguridad, para poder meter toda esa cantidad de delincuentes? ¿Cuánto tiempo cree usted que podría hacer para combatir con bazucas, con armas de alto poder, o sea, no tiene usted ni idea de lo que está hablando, de cómo está armado el crimen organizado en este país? Así que guárdese un candadito, ciérrese la boquita, porque la próxima vez que usted diga una cosa así, lo van a cuestionar en un foro y le van a decir, ok, Gustavo, explícanos, por favor, si yo ahorita fuera su entrevistador. Dime, por favor, ¿cómo le vas a hacer para que sea la estrategia de seguridad igual que la de El Salvador en un país de 130 millones de mexicanos que están armados hasta el cogote como si fueran el ejército más poderoso de un país poderoso? Y no tienen ni la infraestructura carcelaria. Dime cómo le vas a hacer y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Sabes perfectamente bien que no funciona. Y tantas y otras propuestas. Otra cosa, Gustavo. La coalición PRI, PAN, PRD no te van a recibir para candidato. Te lo aseguro. Te lo garantizo. Y tú, de candidato independiente, no logras ni el 1% de los votos. Yo te recomiendo que te retires de la aspiración porque no hay manera en que te dejen pasar. Van a acabar seleccionando a alguien de ellos que tenga expertise político, expertise en la parte pública, de la administración pública, de gobernar y que tenga de alguna manera demostrado que sí ha ganado algunas elecciones y que tiene algún tipo porcentual de voto popular. A ti no te van a tomar. Si te quieres ir por el independiente como lo hizo Ferris de Con y fracasar y salirte a la mitad y solo quemarte y ya no poder volver, a veces es mejor retirarse y decir, me espero hasta el momento en el que se pueda y en el momento en que se den las cosas. En este momento no se puede. Ya no se me... Y de verdad, te lo digo en buena onda, Gustavo, finalmente somos de privado a privado, hemos sido privados toda nuestra vida, o sea, de la iniciativa privada. Neto, Gustavo, yo te lo digo, yo con el proyecto de nación que tengo todo explicado y cómo llevarlo a cabo, jamás me subiría a ser contendiente de la presidencia si no voy con un partido, porque este país es de partidos. Y no hay de otra mano. Y hasta que no cambie eso, que puede ser que en años cambie y se vuelva una estructura ciudadana y se vuelva un esquema también ciudadano, pero ahorita no es el momento, o te subes a un partido y te fortaleces con el partido y sí presentas tu proyecto de nación y lo llevas a cabo con honestidad, con patriotismo y con lealtad, o mano, mejor ni digas digo yo, porque te vas a quemar y después de una vez quemado, pues la gente te voltea a ver como el apestado y eso es horrible. Y bueno, pues con eso termino este programa. Pude darles mucho más de el por qué sí. Dense cuenta también los proyectos que ha aventado Claudia, porque la Ciudad de México es como un mini país, obviamente es muy diverso y no es lo mismo el sureste que el norte, que el centro, que el tal, pero sí requiere mucho tema de atención en movilidad, en transporte, en alimentación, en vivienda, en conectividad, en inversión, por supuesto, por el tipo de país que es, en temas de administración de recursos públicos, en temas de energías limpias. Nada más vean metrobuses eléctricos, cablebús, todos los parques que se ha aventado, todo lo que ha rehabilitado, pilares, faros del saber,
Ay, no, no, no. Bueno, de verdad, estúdienlo y dense cuenta. Y sobre todo, que Claudia sí demostró que ha bajado los niveles de inseguridad junto con su mancuerna Omar García Harfuch. Y por supuesto, apoyado siempre por la preciosa y hermosa, que amo y adoro, Rosa Isela, nuestra secretaria de Seguridad Pública, en mancuerna también con la Guardia Nacional. Han entendido trabajar en equipo. Mis respetos, y con el soporte de Ernestina Godoy. Han entendido trabajar en equipo y esos son los resultados. No es magia, no son discursos, son hechos. Y yo lo que les estoy dando aquí, les abrí la baraja en la mesa de lo que son los hechos, no las palabras. Lo que cada uno ha hecho, lo que cada uno tiene de carrera, lo que cada uno tiene de expertise, tanto profesional como en la parte del camp, o sea, me refiero en la parte ya de la actividad, y los que por qué sí y los que por qué no. Y yo creo que está bastante claro de esta manera. Hablé de los de la transformación, hablé de los de la oposición, por ahí también hablan de Colosio, no puedo yo opinar porque él no se ha manifestado, hablan de Samuel, no puedo yo opinar porque no se ha manifestado, hablan de Alfaro, no puedo yo opinar porque no se ha manifestado, hasta que se manifiesten, entonces podré dar un segundo programa con las demás opiniones. Y pues les mando un abrazo, mucho cariño, los amo, los adoro, nos vemos ya en este espacio que como ustedes saben se llama Con Huevos y Sin Chayote. Así se llama este espacio y me encanta el nombre porque así es como todos tenemos que hablar. Con estos bien puestos y sin nada de lana de por medio y tener la libertad de expresión, eso sí, siempre entendiendo que no es lo mismo libertad de expresión que libertinaje de expresión, que es una línea muy delgada y que por eso creo que podemos tratar los temas, nunca agraviando a nadie personalmente y siempre haciendo un análisis con argumento, con sustento, para que podamos tener un diálogo y una conversación en base a ideas y pensamiento crítico y un análisis profundo y no en base a gritos, sombrerazos, insultos, denigraciones y denostaciones. Los amo. Adiós.